Hola, gracia y paz sean dadas a todas las familias del mundo entero. Y hoy continuamos con esta serie de enseñanzas que es el discipulado, con el tema número 32 que tiene como título Ley y Cruz. Y el contenido de todos estos ejemplares los puedes adquirir en Amazon. Están disponibles también el libro del cursillo de matrimonio y el secreto de la luz por el autor Pastor Manuel Lauriño. Y así que es muy interesante que nosotros día a día nos vayamos forjando en la palabra de Dios para así continuar el plan y el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Y hoy vamos a ver el tema que tiene como título Ley o Cruz. Cuando hablamos de la ley, hablamos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, del Viejo Pacto. Las leyes de los que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí, la Torá, los 10 mandamientos que se llaman los Pentateucos. Penta son 5, teucos, libros o leyes, que inicia de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los libros que las leyes que Dios le entregó a Moisés para su pueblo, el pueblo israelita. Dicho esto, iniciamos con el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 11 al versículo 17. Estas palabras son expresadas por el apóstol Pablo. Pablo argumenta todas estas palabras dirigidas ¿a quiénes? A los judíos, al pueblo de Dios. Ahora tú dirás, pero yo no soy ningún judío, a mí no me interesa eso. Claro, nosotros somos la Israel espiritual. Dios nos ha comprado para pertenecer a su pueblo, para ser partícipes de ¿qué? De las promesas del pacto nuevo, del nuevo pacto. Así que Pablo tenía muchos contratiempos, muchos problemas con los gálatas, de los cuales los judíos querían circuncidar a los que no eran judíos. Pablo había sufrido mucho por el evangelio, había padecido mucho por la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la evangelización, del cual Pablo visitaba siempre en sus viajes misioneros a la iglesia a los habitantes de Galacia. En esos viajes misioneros, Pablo expone en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 11 al verso 17. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Él les escribía de su propia mano. El apóstol Pablo siempre preocupado por todo lo que él había enseñado al pueblo israelita, al pueblo de Dios. Ahora, dice que Pablo también estuvo en Iconio, en Derbe y en Listra, que son ciudades de Galacia. Era un hombre que se extendía por todas las ciudades con el fin y con el propósito de enseñar la palabra de Dios, que es lo que estamos transmitiendo a través de este canal, enseñar la palabra de nuestro Dios, para así nosotros poder conocer la perfecta y buena voluntad de Dios. El Salmo 19, versículo 7 nos enseña que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cuando Dios entrega los mandamientos a Moisés, que es la Torá, no fue con el fin de destruirlos, no fue con el fin de derribarlos, era que Dios estaba entregando su voluntad revelada en su ley. Pero nosotros vemos que los judíos, los israelitas, interpretaron mal la ley de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo se ve en la obligación de escribirles de su propia mano a los gálatas. En el verso 12 dice: todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz en Cristo. Si nosotros nos vamos al trasfondo histórico y vemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios ordena al pueblo de Israel circuncidarse el prepucio, el órgano reproductor masculino, eso es, circuncidar el prepucio significa
el órgano reproductor masculino. Tenían que cortar parte de su carne del prepucio todos los israelitas. ¿Eso qué era? Era una señal de consagración a un Dios vivo, a un Dios eterno. Los israelitas en el Antiguo Testamento, Dios les establecía señales, símbolos, todo era mayormente por ritos. Y estos gálatas querían transferirlo en el Nuevo Testamento, pero el apóstol Pablo les estaba diciendo, estos os obligan. Cuando la palabra nos enseña a obligar, Dios no nos obliga a que lo amemos. Dios no nos obliga a que nosotros condicionemos su palabra. Para cuando nosotros decidamos amar a Dios, tiene que ser con un corazón sincero, con una fe genuina. Ahora, no es que la ley la desvaloraba Pablo, no. La ley no, sino que Pablo estaba enseñándoles que la ley es perfecta. Los imperfectos somos nosotros. La ley es un buen capitán, pero nosotros somos malos soldados. Nadie pudo cumplir la ley. Ningún mortal pudo cumplir la ley. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo, morir en la cruz, y Él cumplió la ley al 100%. Entonces dice circuncisión solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ellos obligaban a circuncidar el prepucio para no padecer, no querían sufrir. Pablo sabía que por causa de la cruz, que por causa de evangelizar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ellos iban a padecer. Los judíos decían, nosotros somos descendientes de Abraham, pero si nosotros vamos a Génesis 15, Dios hace un pacto con padre Abraham. ¿Quién es Abraham? Abraham, del cual Dios le dijo en Génesis 12 que él sería bendito. Él, por causa de Abraham, benditas serían todas las generaciones, benditas serían todas las familias. En Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham. Pero en Génesis 17, Dios le da la orden a Abraham a que se circuncide. Y eso era lo que los judíos, los israelitas estaban estableciendo en un nuevo pacto, en un Nuevo Testamento. Entonces, ellos no querían sufrir la persecución. ¿Por causa de qué? Por causa de la religión, por causa del fariseísmo, por causa del gobierno romano, y ellos eran muy pegados a la ley. Pero la ley se cumple. ¿Cuándo se cumple la ley? Cuando somos leales y obedientes. Pero vuelvo a repetir, ningún mortal pudo cumplir la ley, la voluntad de Dios a cabalidad. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo y regalarnos su gracia para nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, poder obedecer sus mandamientos, leyes, preceptos y estatutos y ordenanzas que están registradas en el texto sagrado. Pero los judíos estaban persistiendo que tenían que circuncidarse, pero Pablo estaba allí disputando con aquello. En el verso 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pablo exponía la palabra con autoridad. Pablo hacía la palabra, la practicaba la palabra, y Dios le había delegado esa autoridad, del cual dice, ustedes obligan a circuncidarse, pero no guardan la ley, no obedecen la ley de Dios, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. La circuncisión de las cuales los judíos obligaban era una señal externa, pero lo que Pablo estaba presentando era una circuncisión ¿de qué?
del corazón, un cambio interno, una transformación, una regeneración del corazón. ¿Por medio de qué? De la cruz, por medio del poder de nuestro Dios en el Espíritu Santo. Verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Los judíos se gloriaban en la ley de Dios. Ahora, la ley de Dios en el Antiguo Testamento, todos los israelitas tenían el privilegio de circuncidarse, mas los de afuera no tenían ese privilegio y les llamaban incircuncisos. Los circuncidados alcanzaban la bendición que Dios le había regalado, delegado a Padre Abraham. Pero si nosotros vemos en el libro de Jeremías, capítulo 9, del versículo 24, nosotros podemos ver, del versículo 25, Dios le expresa a la nación de Israel, le expresa a la nación de los amonitas, moabitas, le dice, he aquí que vienen días, dice Jehová. Era lo que Pablo estaba argumentando a los Gálatas en el Nuevo Testamento, pero ya estaba dicho en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 9, versículo 25 al verso 26. Dios le decía que vienen días de los cuales Dios castigará a todos los circuncidados y a todos los incircuncisos. Dios los iba a castigar e iniciaba castigando a Egipto, a Judá, a Edom, a los hijos de Amón, a los hijos de Edom, y castigaré también, dice en el verso 26, a los israelitas circuncidados, porque no han circuncidado su corazón. Lo que Dios quería hacer en su pueblo era la transformación de corazón. Por eso Jeremías 31 nos promete que Dios nos dará un corazón nuevo y pondrá su espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obedecer su voluntad, sus mandamientos, sus leyes. Porque nosotros no vamos a poder solo. Necesitamos de un ayudante, necesitamos de un capitán, necesitamos de Dios, necesitamos del Espíritu Santo. Ahora dice en el verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, lejos esté de mí, porque estos se vanagloriaban, se jactaban, se envanecían que ellos eran los escogidos de Dios, que ellos eran los elegidos de Dios, que ellos sí cumplían la ley, porque ellos veían todo lo externo, pero Dios venía a hacer una cirugía interna, a corazón abierto. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vemos que los judíos, que los israelitas se circuncidaban. Voy a dar un ejemplo. Era una señal, la circuncisión de consagración a un Dios vivo, era una señal. Es como en el matrimonio. En el matrimonio nosotros hacemos un pacto. ¿Y cuál es la señal de ese pacto? Es el anillo. Es el anillo. El anillo de compromiso. Es la señal de que nosotros ya estamos unidos a otra persona y tenemos que ser leales, fieles a esa persona. Pero este símbolo, esta señal, simbología, esto no me garantiza que yo soy leal o soy fiel a mi esposo o viceversa. Esto no garantiza. Y eso era lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando a los judíos. La circuncisión a ustedes no les garantiza que están cumpliendo la ley. Eso no les garantiza. Lo que garantiza cumplir la ley es que nosotros obedezcamos lo que dice la señal. Cuando me pusieron este anillo, mi esposo, hicimos un voto, hicimos un pacto, que solo la muerte nos
separaría y nos amaríamos en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad y en la salud. Pero si yo llevo este anillo y no cumplo ese voto, de nada me sirve esta señal. De nada me sirve. ¿Cuánta gente, cuántos hombres andan con su anillo de compromiso y son infieles a su esposa y son desleales a su matrimonio? Eso era lo que argumentaba Pablo al pueblo de Israel. Eso era lo que les estaba diciendo. Ustedes están obligando a circuncidarse el órgano reproductor masculino. Ustedes están obligando cuando ustedes no cumplen la ley de Dios, ponen cargas de las cuales ustedes no las pueden llevar. Ustedes obligan y ustedes no lo pueden hacer. Ahora, más levanta su voz Pablo y dice: yo, ¿en quién me voy a gloriar? En la cruz de mi Señor Jesucristo, que por causa del evangelio seré vituperado, que por causa del evangelio tendré tribulaciones, que por causa del evangelio sufriré azotes. Y esas son mis señales, decía el apóstol Pablo, no la circuncisión externa, sino una circuncisión de corazón, una regeneración. 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino un nuevo nacimiento. En Cristo, ¿qué es lo que vale? Un nuevo nacimiento. Simbólicamente nosotros nos bautizamos porque es una ordenanza que nos da la palabra de Dios. Pero ¿qué hago yo? Sumergirme a las aguas. Como Juan el Bautista le dijo a los fariseos: arrepentíos. Nosotros actuamos, vamos al bautizo en agua porque debemos hacerlo, pero como arrepentidos, no con una circuncisión externa, sino con una circuncisión interna, con un cambio de corazón. Ahora dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión no vale nada, no vale nada. Una circuncisión menos lealtad y desobediencia, como resultado, ¿qué va a dar? Una incircuncisión. Circuncisión, vamos a hacer una matemática, circuncisión menos lealtad y obediencia, como resultado es una incircuncisión. Eso era lo que argumentaba el apóstol Pablo a los judíos. Verso 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Toda persona que camine y ande y se conduzca en el nuevo nacimiento, paz y misericordia os sea dada. No era nada nuevo lo que estaba enseñando el apóstol Pablo. Yo lo leí en Jeremías 9, 25 y 26. Dios ya les había dicho a su nación: yo los castigaré por cuanto ustedes son desleales conmigo, son infieles, son desobedientes. Eso era lo que Dios estaba diciéndoles desde el Antiguo Testamento, pero ellos no entendían, tenían su corazón engrosado, envanecido, jactancioso, orgulloso, se creían los escogidos de Dios. Pero recordemos que Abraham fue elegido de Dios y Dios hizo un pacto con él, con Abraham hizo un pacto, pero él todavía no estaba circuncidado, porque él se circuncidó en Génesis 17. Ahora, muchos pactos se hacían en el Antiguo Testamento. Cortaban animales por mitad y las personas que iban a pactar pasaban por en medio de los animales. ¿Eso qué simbolizaba? ¿Qué significaba? ¿Qué señal era? ¿Qué era? Que así como los animales habían sido partidos, si ellos incumplían ese pacto, ese compromiso, también ellos serían cortados de la faz de la tierra.
Pero hoy Dios nos ha dado y nos ha regalado su gracia, no para libertinaje, sino para que vivamos en su perfecta voluntad como una nueva criatura, como un nuevo nacimiento, que solo eso lo puede hacer nuestro Dios, regalándonos un corazón nuevo y depositando su Espíritu Santo para ayudarnos a nosotros ser leales y obedientes a sus decretos. Verso 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, decía el siervo de Dios, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Tremendo el apóstol. De aquí en adelante nadie me cause molestia, nadie, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. A mí, el apóstol Pablo dice, a mí ustedes no me van a venir a circuncidar, porque yo por causa de mi Señor Jesucristo he sufrido azotes, vituperios, prisiones. Pero en todo ello no he negado su nombre. Esas eran sus marcas, esas eran sus señales de los cuales el apóstol Pablo había atravesado por causa de la predicación. Era lo que él trataba de enseñarle a los judíos, pero su corazón ya estaba como un diamante duro que tenía que ser cincelado, ya no circuncidado, sino cincelado. Estaba engrosado, envanecido. ¿Qué nos enseña este estudio de la ley y la cruz? Que cuando nuestro corazón, que en la regeneración, cuando hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador y como nuestro libertador, y nosotros empezamos a recibir bendiciones, las promesas de Dios empiezan a cumplir en nuestra vida y Dios nos empieza a prosperar, que no se nos envanezca el corazón, que no se enorgullezca el corazón, que no se llene de altivez, porque eso va a causar una pérdida para nuestra bendición. O el otro extremo, si nosotros ya habiendo recibido a Cristo Jesús y ya habiendo sido circuncidados por el poder del Espíritu Santo y estamos atravesando pruebas, desiertos, que nuestro corazón no se amargue, no se llene de ajenjo y no levantemos el puño contra un Dios justo y verdadero. Y esto lo digo porque como creyentes, como hijos de Dios, Dios permite que pasemos tal dificultades o que pasemos bendiciones, prosperidades. El Señor enseña en Deuteronomio, no sea que edifiques casas, no sea que tus graneros se llenen de prosperidad y te olvides del Dios que te hizo caminar en el desierto. Así que en las buenas y en las malas nosotros tenemos que adorar y amar a Dios. El apóstol Pablo era testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo las marcas en mi cuerpo. Yo he padecido por amor a mi Señor Jesucristo. Cuando uno ama, da todo por todo. Cuando uno ama no espera recibir. El que ama siempre está dispuesto a dar, y eso era lo que experimentaba el apóstol Pablo, el amor de Jesucristo, dispuesto a dar, cual sea la razón que atravesara, cual sea el desierto que él pudiera tener en su vida, él estaba dispuesto de seguir anunciando la palabra de nuestro Dios. Ahora vemos diferencias frente a la cruz. Vamos a ver las diferencias frente a la cruz. ¿Verdad? Estuvimos hablando que los Gálatas estaban dispuestos a obligar a los no judíos, o sea, a los gentiles, a circuncidarse. Y tú me puedes decir, pero yo no soy judío, pero somos gentiles, y Dios le dio esta promesa a Padre Abraham, no siendo circuncidado, todavía en el prepucio, luego fue circuncidado, pero fue Padre Abraham justificado por la fe, siendo aún no circuncidado. Igual nosotros somos justificados por la fe en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la circuncisión, ¿qué es la circuncisión? Es una marca externa, como lo dije anteriormente,
Y la cruz es una vivencia externa, es una marca externa. La circuncisión es una señal, es una marca, es una simbología externa. Pero la cruz es una vivencia externa. La Biblia dice que el hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior se renueva día a día. Nosotros internamente nos vamos a ir renovando de todos los knockouts, de todos los ataques que nos da el enemigo, porque como soldados de Cristo libramos cada día batallas. Ahora, la circuncisión es hecha por mano de hombre. Por mano de hombre cortaban el prepucio. El nuevo nacimiento es hecho por Cristo. Cuando nacemos de nuevo, no nacemos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre. Nacemos de la voluntad de Dios por su palabra. Porque la palabra me dice, no idolatres, no tengas envidia, no murmures, no adulteres, no practiques hechicería. Y la palabra es la que nos va ayudando a despojarnos de los malos hábitos del pecado. Vemos el número 3. La circuncisión es solo para varones judíos. En ese tiempo, y que lo querían hacer también en el Nuevo Testamento, por eso el apóstol Pablo se levanta a predicar la cruz. En el Antiguo Testamento dice que los varones, solamente los varones judíos eran circuncidados. Y era obligatorio, la cruz es para toda la humanidad. Ya no solamente es para varones judíos, es para los chinos, los ingleses, los europeos, los asiáticos, los americanos, los norteamericanos, los sudamericanos, para todo el que quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador, obtiene. ¿Qué obtiene? La bendición, la circuncisión de corazón. No podemos nosotros como hijos de Dios vivir por las apariencias. Ese es un hijo de Dios. ¿Y por qué crees que es un hijo de Dios? Mira cómo va vestido ese hijo de Dios, pero escúchalo cómo habla. Cuando va a hablar, la Biblia dice que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Cuidado que las apariencias engañan y Dios no nos ha llamado para vivir apariencias. La circuncisión es interna y luego se exterioriza. La circuncisión se hace sin conocimiento del niño. En ese tiempo se circuncidaban a los 8 días de nacido, sin conocimiento del niño. La salvación es a través de la cruz, es fruto de una decisión. Nosotros tomamos la decisión de recibir a Jesús como nuestro Salvador e inmediatamente somos salvos por la gracia inmerecedora. La circuncisión nos hace formar parte de un pueblo en la tierra. La cruz nos hace formar parte del reino de los cielos. La circuncisión del prepucio solamente hace formar parte de un pueblo en esta tierra. En este mundo pasajero. Más la cruz nos hace formar parte del reino de los cielos. Del reino de nuestro Padre. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Un requisito para nosotros poder ser circuncidados de corazón. Arrepentíos. Porque yo digo, yo tengo a Cristo en mi corazón. Hay mucha gente que dice, yo soy cristiano, yo he recibido a Cristo en mi corazón, tengo 20, 30 años, no importa los años que tengamos. No importa si tengamos 50 años en el evangelio o 30 años en el ministerio. No. Lo importante y lo que establecía este siervo de Dios guiado por el Espíritu Santo, que la circuncisión es una regeneración, es una transformación, es un cambio de ese mal carácter a un buen carácter, de esa persona posesiva a una persona dócil, de esa persona, ¿cómo podríamos decir? Esa persona que le gusta dar guantazos, ya no, porque es un cambio a vivir en paz y en misericordia. Dice, la circuncisión está limitada por el tiempo.
La circuncisión del prepucio está limitada por el tiempo. La cruz es eterna. Es eterna. Dios nos ha llamado y nos ha invitado a ser partícipes de su reino. ¿Para qué? Para llevar una vida eterna. Vivir una eternidad. La circuncisión solo cambia una parte del cuerpo. Con la cruz cambia toda nuestra vida. Con la cruz. Así que no nos vanagloriemos, como dice el apóstol Pablo. Uy, yo cambié. Yo era un drogadicto y cambié. Yo era un alcohólico y cambié. Yo era un celoso y cambié. Yo era una murmurona y cambié. No, nosotros no. Fue el Espíritu Santo que nos ayudó a cambiar. Por eso el apóstol Pablo decía, ustedes se glorían en su carne, mas el Espíritu Santo es el que nos ayuda a despojarnos de qué, de ser celosos, de ser murmurones, contenciosos, idólatras, adúlteros, fornicarios, hechiceros. Es el Espíritu. Por eso cuando nosotros nos levantemos a dar un testimonio de la cruz, digamos, el Espíritu Santo me renovó, me restauró, me regeneró, me cambió. No lo pude hacer yo no pude hacer 40 días de ayuno, fue el Espíritu Santo que me guió. Yo no pude ir a subir a la montaña y orar 3 días y 3 noches, yo no, el Espíritu Santo fue el que fortalece al hombre y a la mujer que ha decidido caminar siguiendo la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La circuncisión 8 nos obliga a cumplir leyes para salvación. Con la cruz, la salvación es por gracia. Con la cruz, la salvación es... Dice que en el inicio, cuando leímos en Gálatas 6, los judíos obligaban a circuncidarse a los no judíos. Pero la palabra de Dios me enseña que nosotros vamos a ser salvos no por nuestros méritos, no por nuestro conocimiento, sino por la gracia. Ahora tú dirás, entonces, ¿por qué Dios estableció las leyes si no se podían cumplir? Ningún mortal podía cumplir las leyes. Tú te preguntarás, pues la respuesta es esta. ¿Por qué Dios establece leyes? Dios establece leyes para que nosotros como mortales, como seres imperfectos, reconozcamos que no podemos cumplir ninguna ley y necesitamos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Necesitamos de nuestro amigo, del Paracleto, del Consolador, del Espíritu Santo para nosotros poder obedecer la ley de Jehová. ¿Cuánto a ti te han ofendido? Y tú dices, no, yo no voy a perdonar. Pero el Espíritu Santo te contriña, el Espíritu Santo te guía, te aconseja y vas y pides perdón. ¿Quién lo hizo? ¿Nosotros? No nos equivoquemos. Es el Espíritu Santo porque el Señor nos ha circuncidado el corazón. Y esto es ya para toda la humanidad, no solo para su pueblo, no solo para los judíos, no solo para la Israel, no solo para ellos, es para todos. Nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que no te quedes en la Torá, no te quedes en las leyes, no estés que yo lo hice, que yo no. Todo es por gracia y misericordia de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Así, conclusión de este mensaje, que es el propósito y el plan que Dios tiene para con nosotros en estas enseñanzas, es que nosotros nos dejemos guiar, conducir por el Espíritu Santo y que llevemos una vida agradable, una vida obediente y leal a nuestro Dios. Y tú podrás decir, yo no soy obediente. Recuerda que el Espíritu Santo, Él nos va a ayudar. Por eso Dios está llamando a su pueblo a tener una relación, una intimidad, y que nosotros como imperfectos reconozcamos en el momento de la oración nuestras flaquezas, reconozcamos nuestros malos hábitos. Eso es lo que Dios quiere. El pueblo judío fue un pueblo desleal, un pueblo que estaba tan atado a la religiosidad que ellos pensaban que estaban bien con Dios. Pero hoy Dios viene a decirte que
cuidemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Así que lo que estás albergando en tu corazón, rencilla, rencores, sácalo, porque allí estaremos violando el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Somos salvos por gracias, así que démosle gracias a nuestro Dios por ese regalo tan grande. Que Dios solo siga bendiciendo y anímate así a poder continuar con esta enseñanza del discipulado. Hasta pronto, muchas bendiciones a todas las familias del mundo entero.